buenas tardes, profesor. Hoy les vengo a hablar sobre trabajos especiales, lo cual consta de trabajos de confianza, trabajos de hogar, trabajos de deporte profesional, universidades de educación superior, de buques, de mansobras, hoteles, restaurantes, bares y otros especialimentos análogos, tripulaciones aeronáuticas, ferrocarrileros, a domicilio, actores y músicos, industria familiar, minas, agentes de comercio y otros semejantes, de campo, y por último los medios recientes en periodo de administramiento en una especialidad. Ok, vamos a empezar con los trabajos de la industria familiar, el cual estos son los talleres familiares, aquellos en los que exclusivamente trabajan con los cónyuges, son ascendientes y descendientes o pupilos. Esto lo establece el artículo 352 de la Ley Federal del Trabajo. No se aplican los talleres familiares a las disposiciones de esta ley, con excepción de las normas relativas de higiene y seguridad. El artículo 353 nos habla sobre la inspección del trabajo y vigilar el cumplimiento de las normas a que se refiere el artículo anterior. Ok, después vamos a comenzar sobre los trabajos de medios presidentes en periodo de adiestramiento y una especialidad, la cual nos habla el artículo 53, que son la causa de un término de reclamación y son obligaciones. Una, con cumplir la etapa, ocultar órdenes, cumplir las disposiciones internas. Y el artículo 353 sobre este tema nos habla durante el tiempo que el trabajador trabaja, queda prohibido las relaciones laborales. ¿Qué quiere decir? Que bueno, este tipo de trabajos pues lo vemos en enfermeros, médicos o cualquier médico que se especialice en una especialidad de salud para el cuerpo, ¿no? Luego nos vamos con los trabajadores en las minas, los cuales se encargan pues de recaudar y cualquier tipo de, ya sea cualquier mineral, metal, oro, plata, etcétera, lo cual el artículo 353 nos habla que son aplicables todas las minas de carbono de la República Mexicana y que son desarrollados en mineros en cualquier etapa. El 343 de la Ley de Trabajo nos habla sobre la obligación del patrón que tiene con los trabajadores de las minas, el cual nos, así a grosso modo, nos dice que debe de facilitar y mantener las condiciones higiénicas del trabajador, contar con los planos de las minas para evitar cualquier tipo de que se pierda o algo por el estilo, informar a los trabajadores de forma clara los riesgos que se toman en cuenta al tener este trabajo y proporcionar la protección y el equipo adecuado para la seguridad del trabajador. Luego nos adentramos al trabajo en hoteles, restaurantes, bares y otros establecimientos análogos. En este tipo de trabajos entran mucho lo que vienen siendo los meseros, los barman, los del, ¿cómo se les llama? Los que te sirven las bebidas en los hoteles, cualquier tipo de situaciones, lo cual, bueno, aquí hay una diferencia que cuentan, que por ejemplo, aparte de recibir su sueldo, ellos reciben también por otro lado las propinas, ¿no? El cual el 345 lo estipula sobre la Comisión Nacional de Salarios. El artículo 346 nos habla sobre las propinas por parte del salario. El 347 nos habla sobre que se determina la cantidad de propina y el porcentaje de las comisiones que tiene que tener el trabajador. El 348 sobre los alimentos que se proporcionan a los trabajadores debe de ser sana. ¿Por qué? Porque como son a veces trabajos de larga duración, la misma empresa tiene que estar obligada a proporcionar ese alimento. El 349 nos habla sobre los trabajadores que están obligados a trabajar como esmero. Y el 350 nos habla sobre las inspecciones de trabajo que tienen atribuciones que deberán tener una especialidad, como por ejemplo vigilar el ambiente que sea sano y verificar las propinas correspondientes sobre el total del empleado. Luego nos adentramos al trabajo de las tripulaciones aeronáuticas. Aquí vienen todos los trabajadores que trabajan en campo, pudiera ser el campo para fumigar la cosecha, los pilotos ya nacionales, internacionales, etcétera. Nos habla el artículo 215 que se aplica el trabajo de las tripulaciones de las aeronaves civiles que atribuyen la matrícula mexicana. El artículo 216 nos habla sobre las tripulaciones que deben tener la nacionalidad mexicana por nacimiento, ya sea piloto, navegante, sobrecargador, oficiales que desarrollen laborales análogos.
ferrocarril o subterráneo, el cual nos habla del artículo 246 al 255 de la Ley Federal del Trabajo, la cual nos estipula que las personas y subordinados del prestador, tanto de transporte ferrocarrilero como de las demás actividades, causan rescisión. La rescisión de carga de los lugares señalados y de la negativa de afectar el viaje contra todo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada trabajador en este sentido tiene que tener, obviamente, sus horas de descanso, tiene que tener su salario completo y, bueno, cabe mencionar que a veces por retrasos o cualquier tipo de situaciones no tiene que haber una rescisión en el contrato, vaya. Luego nos adentramos sobre los agentes de comercio y otros semejantes, el cual nos estipula que los agentes de comercio, de seguros, vendedores, vigilantes y propagandistas o impulsores de eventos son trabajadores de la empresa a las que prestan su servicio. El artículo 286 del salario de comisión puede comprender una prima sobre el valor de la mercancía y el artículo 287 determina el monto del derecho del trabajador, ya sea fija por prima única o sea fija por prima sobre los pagos. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme tengas el comercio, o sea, tengas una empresa o cualquier tipo de comercio, no sé, que transporte semillas, cualquier tipo de situaciones, tiene que haber un contrato de por medio, tanto en la parte que lo adquieres como los trabajadores que te ayudan a venderlo, vaya, ¿no? Luego nos adentramos a los deportistas profesionales. En estamos hablando en general de futbolistas, de box, de natación, de cualquier tipo de deporte, vaya. El cual nos indica que aplica a los deportistas profesionales tales como los jugadores, como ya les mencioné, y eso lo evalúa el artículo 293, lo cual nos dice que los regalos de trabajo pueden ser por un tiempo determinado o por un tiempo indeterminado, y el salario debe de estipularse por medio de tiempo, eventos o funciones. ¿Qué quiere decir esto? Que una empresa que contrata, un club, que contrata a un deportista, tiene que hacer público la contratación, por cuánto tiempo, o por temporadas, o cualquier tipo de situación. Luego nos adentramos a los trabajadores, actores y músicos. Aquí cabe mencionar que los actores y músicos los estipula del 304 al 310 de la Ley Federal del Trabajo, y estos pueden actuar en teatros, cines, centros nocturnos, de variedad, circos, radios, televisión, etc. El salario podrá estipularse por la unidad, que es el tiempo para una o varias temporadas o funciones. Debe haberse anticipado del salario por el tiempo y deberá garantizarse el pasaje de ida y vuelta. Luego nos adentramos al trabajo de domicilio, en cual este trabajo nos marca la Ley del Trabajo del 311 al 330, y es el que se inyecta habitualmente para el patrón al domicilio del trabajador o en el local libremente por el trabajador. Y es una persona que trabaja personalmente, que ayuda a los miembros de la familia por el aseo, la comida, etc. Las personas que trabajan personalmente lo ayudan a miembros de su familia, como lo mencioné, y posiblemente el patrón está obligado en esta situación a darle alojamiento mismo dentro de la familia y pues cumplir con sus actividades. Luego nos adentramos a los trabajos de universidades e instituciones de educación media superior. En esta nos dice que la relación de trabajo entre los alumnos decidan de un método utilizarlo. Acá nos lo habla de este tema, nos habla el artículo 353 sobre los aspectos académicos y sobre las clases y las horas administrativas que un profesor maestro de la educación tiene que cumplir, en su hora de trabajo. Luego los trabajos de buques, estos trabajadores cuentan con vacaciones debido a que se encuentran en un buque y ahí deben de tomarlo. Y luego los trabajos de maniobras, que el servicio nos estipula en el 266 lo que les corresponde a los trabajadores, y eso es